Yo supongo que cuando se trabajan casos como estos, pues, ¿verdad? Por la intensidad del mismo, ustedes no tocan otro caso que no sea o así es con todos los casos, se lleva un caso a la vez. No, en los casos de asignación vertical, y pues fue uno de asignación vertical para nosotros, lo único que se trabaja es ese caso. Pues todos los demás casos en la fiscalía sí se trabajan a la misma vez, pero en este caso en particular estuvimos trabajando solamente en y eso incluyó fines de semana, noches, etcétera. Sí, quería hacer una pregunta a ustedes, ¿no? La impresión pública que a veces se crea en estos casos es que los fiscales desarrollan como que esta animosidad en contra del acusado. O sea, hay gente que lo ve como una cosa personal, de que estos fiscales están detrás de mí, quieren realmente probar su caso, aunque no tengan la razón. ¿Cómo ustedes ven, desde el punto de vista ¿verdad? de ser fiscales, cuando ustedes analizan un caso, cuál es la perspectiva que ustedes tienen en su mente cuando ustedes se encuentran con una persona que entienden que es la que ha cometido el delito? ¿Es el enfoque de ustedes o cuál es el enfoque de ustedes? Independientemente de la persona, nosotros nos concentramos en buscar la prueba y procesarla. No tenemos en mente quién es el acusado, de dónde viene, nada de eso importa. Y eso es no solamente para este caso, para todos. ¿Quién cometió el delito? Vamos a procesarlo. O sea que fiscalizar es lo que ustedes como fiscales dejan que sea la evidencia la que los lleve a usted la persona y no a la inversa. No es que ustedes piensan, mira, esta persona debe ser el culpable, déjame ver cómo yo se lo pruebo. De ninguna manera. ¿Qué nos trae la evidencia? Y entonces, de acuerdo a la evidencia que nos traigan, es que vamos a procesar. ¿Y siente que en este caso eso fue el trámite? Como en todos. Que así fue que llegaron a esa, como en todos. A esa conclusión. Y esta conclusión, es una conclusión que ustedes llegan temprano en el caso, porque hay un momento histórico, ¿no? Yo estuve en los argumentos finales de ustedes, que llamamos en la Federal Final Arguments, ustedes le llaman acá informes, y me parecieron buenísimos los informes que ustedes presentaron, los felicito, ¿verdad? Por esos informes. Gracias. Porque usted llegó a recoger bien, a hacer el montaje de toda la evidencia que se presentó, y la fiscal Parra pues le tocó la parte, ¿verdad? Ya de rebatir. De rebatir y ser más incisiva, ¿verdad? En su presentación. Y hay una parte en ese informe que a mí me estuvo interesante, que es que la fiscal Parra habló de que el asunto del arma, de que el arma apareció, que la defensa dice, pues mira, es que el arma apareció después que el caso se había radicado. Para ustedes no fue como que un aspecto fundamental en la radicación del caso. O sea, que ustedes se sentían, da la impresión de ese informe, de que ustedes tenían un caso antes de que pasaran otros eventos en el caso. Eso es así. Nosotros radicamos el caso el 5 de septiembre con la prueba que teníamos, que entendíamos que era suficiente para probar nuestro caso, y es el 7 de septiembre que aparece el arma de fuego. Así que nosotros cuando radicamos entendíamos que teníamos evidencia suficiente. O sea que el día que radicaron ustedes no tenían el testigo señor Guzmán todavía. No. Ni los otros dos señores que después aparecieron, ¿no? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta inicial a los tres, y es que si ustedes están enojados conmigo. Claro que no. Yo si fuese ellos lo estaría. Yo no sé qué es lo que ellos van a decir. Pero déjame decirte que el día que tú hiciste los comentarios estos famosos, yo estaba en el tribunal y me crucé con los fiscales. Mira, saliéndose de la escena ya. Y yo lo vi bien serio. Y tú a punto de decirle a la fiscal Isales, fiscal, yo no fuiste al programa. No, pero ahora en serio, una pregunta que tengo. Si entienden que... Es que aquí se puede estipular que fue un caso mediático, esto estuvo cubierto por la prensa desde el primer día. Si entienden que esa publicidad que tuvo este caso desde el primer día hasta el último pudo haber tenido un efecto en la decisión del jurado. No. Nosotros entendemos que no, que de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Qué entienden ustedes que fue lo determinante aquí en el caso? Porque todas las salvaguardas que da el sistema, empezando por el proceso de selección de jurado, las medidas adicionales que tomó el juez, por ejemplo, concedió 5 perentorias adicionales, después todas las instrucciones que diariamente impartía el juez al jurado de que no tuvieran contacto
con noticias relacionadas con el caso. Y por último, el secuestro del jurado, ya luego de recibir los informes finales, o sea, el tribunal y el sistema se aseguró de que ese no fuera un asunto a tomarse en consideración en este caso. La defensa en un momento pues solicitó el traslado del caso a otra jurisdicción, presentó una prueba para fundamentar su posición. La posición de usted entiendo que fue la oponerse al traslado. Claro. ¿Cuáles fueron los fundamentos? Para que eso es algo que no salió a relucir. Puerto Rico ¿en qué se basaban ustedes para decir que no que procedía Puerto el Rico traslado? no estamos hablando de una extensión territorial inmensa, o sea, la misma noticia que se oye en Bayamón es la que se oye en Mayagüez, Correcto. es la que se oye en Aguadilla, así que no iba a ser ninguna diferencia que el caso se viera en Bayamón o que se viera en Aguadilla o se viera en Mayagüez. Yo estaba señalando, no sé si ocurrió así, que me pareció que la defensa pues trajo unas encuestas para justificar su posición, pero lo que tengo entendido es que las encuestas decían el sentir del pueblo en la región de Bayamón. Correcto. He dicho que me dio la impresión de que no puso al juzgador, al juez, en posición de que en otra jurisdicción el sentir era distinto, o me equivoqué, dije algo mal cuando hice ese argumento. Yo no dudo que el resultado, si se hubiera hecho la encuesta en cualquier otra región judicial de Puerto Rico, el resultado hubiera sido el mismo. Pero la prueba que presentaba la defensa para justificar su posición de traslado puso en condición al juez que el sentir era distinto en otra región, o solamente se limitó a Bayamón. Se limitó a Bayamón únicamente. ¿Cuál fue la parte más difícil del caso para ustedes? Pregunta Johnny Ortiz a través del Twitter. Yo creo que la cobertura mediática, porque en cuanto al trabajo, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, el trabajo es el mismo para todos los casos, no solamente para nosotros, sino para todos nuestros compañeros. El trabajo que hacemos nosotros fiscales todos los días, con todos los casos que tenemos en sala, es el mismo, y se trabaja con el mismo amor, con la misma responsabilidad. Y con los pocos recursos. Y con los pocos recursos. Y contamos con el mismo equipo que también trabajan, como es la policía y el Instituto de Ciencias Forenses, con el mismo amor y con la misma responsabilidad todos los casos. Lo que pasa es que hay algunos casos que por alguna razón los medios noticiosos han decidido cubrir más que otros. Y este caso fue uno de ellos. Obviamente por la figura que envuelve, el hijo de un juez federal. Y yo estoy escribiendo algo de eso para una columna en El Vocero más adelante, así que pues después les dejaré saber mi percepción de este caso. Hay un aspecto de este caso, ¿verdad?, que no se ha discutido mucho públicamente, y es que este caso surge en una sala especializada. De hecho, es la única sala que existe, entiendo yo hasta ahora, donde el juez se dedica solamente a presidir sobre casos de asesinato. Y hice el comentario de que la manera en que esa sala está trabajando se me parece mucho a la sala de los tribunales federales, donde tú ves que los casos lo llevan o sea, que el juez se mueve el caso. No es un caso que se queda ahí, que se duerme, sino que tú ves que el juez es bien agresivo en el movimiento del caso. Ya han llegado hasta comparar, ¿verdad?, por lo que valga, al juez Ramírez Yuch con el juez Fusté en la federal, sin ofender a nadie. Y en ese sentido yo le pregunto que al principio del caso, pues acá los espectadores, que no sabemos, ¿verdad?, lo que está en la olla, cómo se está moviendo, nos parecía como que ustedes tocaban un tema, pero después brincaban a otro tema, regresaban a ese tema, que fue lo que provocó las expresiones que hubo aquí ¿verdad?, de que, pues mira, como que el caso, el jurado se le hace difícil seguirlo porque están trabajando de tema en tema. ¿Percibieron eso ustedes también en algún momento? Y la pregunta mía es si el hecho de ser una sala especializada, de usted tener esa presión del juez en algo, afectó la manera en que ustedes al principio tuvieron que presentar la prueba. Me parece que el juez le estaba exigiendo que mañana hay sala, tienen que traer tantos testigos, si no están, el próximo. En parte eso es cierto. Teníamos que tener un cierto número de testigos porque no nos queríamos atrasar. Tampoco nosotros queríamos que esto se extendiera innecesariamente. Y hay algunos testigos que estaban viajando de Estados Unidos y los teníamos que sentar el día que estuvieran. Y nos teníamos que acomodar a eso. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, toda la prueba estaba amarrada una a otra. Así que tampoco es que nos saliéramos tanto
del orden o de la organización, porque una cosa amarraba con la otra. La gente piensa que cuando uno planifica cómo va a presentar la prueba, Ujú. pues todo corre como un reloj y todo Correcto. sale perfecto, pero la realidad es que hay complicaciones como las tuvimos nosotros en este caso. Había algunos testigos que venían no solo de Estados Unidos, venían lejos de Estados, o sea, un estado bien lejano, testigos que tenían otras funciones ya asignadas en esos otros estados donde estaban. Y pues la coordinación, ellos venían por 24, 48 horas y había que acomodar la presentación de prueba como diera lugar, porque si no, probablemente no los íbamos a tener disponibles de nuevo. Claro, eso son cosas que las sabemos nosotros que estamos dentro del caso, pues a las personas afuera pues les resulta difícil saber qué es lo que está pasando. Yo noté también que en el informe final que hizo la compañera, hizo referencia que el abogado de la defensa, pues, prácticamente fue por cada uno de los testigos y de los agentes y atacó la labor de ellos. Lo que me pareció a mí, pues, que provocó el comentario de la compañera Parra de que esto era la gran conspiración, ¿no? Como todo el mundo se puso de acuerdo. ¿Cómo ustedes definirían la labor que los agentes, investigadores de Puerto Rico realizaron en este caso? Extraordinaria. Excelente. de verdad. Extraordinaria. Bien comprometidos hasta el último Esos momento. muchachos hicieron un excelente trabajo. Y fue toda la división. No fueron solamente los que estaban asignados a la investigación del caso. Toda la división ayudó en alguna medida. Y no quiero dejar fuera el Instituto de Ciencias Forenses, que en este caso fue vital, y que la cooperación del instituto en este caso fue extraordinaria también. Aquí, pues, salió a relucir, fue una controversia las expresiones de la patóloga Rodríguez, Rosa Rodríguez, ella, con relación al escenario que mencionó. ¿Cómo ustedes catalogan la participación de ella, de la doctora Rodríguez? Porque yo escuché hasta de compañeros abogados diciendo que fue antiética, que deberían procesarla y Las reglas de evidencia lo permiten. permiten que para los que nos escuchan y no conocen. Dar su opinión hasta de la cuestión última. Correcto. Y la propia regla de evidencia dice que la cuestión última es la cuestión principal que el juzgador de los hechos habrá de decidir en su momento. Se transó en el momento en que se discutió el mistrial entre ustedes y la defensa, ¿se transó por alguna instrucción especial? No. No, ¿El juez dio alguna instrucción especial en ese caso? el juez dio la instrucción que establece Leyó las reglas de la evidencia. regla y lo que hizo fue que leyó ad verbatim las reglas de evidencia. en cuanto a ¿Sugirieron peritos. ustedes y la defensa, como parte de las instrucciones al jurado, siempre se le permite a las partes presentar alguna instrucción en específica? ¿Se solicitó, ya sea de ustedes o de parte de la defensa, una instrucción específica con relación a las expresiones de la doctora Rodríguez? Ellos lo que solicitaron es que se leyeran las reglas de evidencia pertinentes y eso fue lo que hizo el juez. Pues me parece como que se allanó entonces la defensa Bueno, al final, esa fue la solicitud. a la de ellos. resolución del juez, ¿no? Por lo menos la resolución del juez. Más que eso, Elia, a mí me parece que hubo una impresión pública inicial de lo que quería decir un escenario familiar. Y cada cual lo interpretó, ¿verdad?, de distintas maneras. Y fue objeto de discusiones entre Osvaldo y yo. Correcto. pero cuando vinieron los informes de ustedes, hay que aclarar que ustedes lo llevaron a lo que era. O sea, no dejaron que esa opinión pública de que necesariamente tenía que ser X persona o una persona conocida. No, ustedes lo atemperaron a lo que dicen las reglas, que es el escenario. Y sobre el escenario, pues, era lo que la patóloga podía testificar. Esa fue la pregunta que se le hizo y esa fue la contestación que ella dio. O sea, que ¿hubo alguna sugerencia o se pudo haber entendido como una inferencia de la doctora vincular de manera particular a Pablo Casella Esa con ninguna manera. esa, o No, alguna expresión? Esa En ningún momento. vinculación vino en momentos en que estaba el contrainterrogatorio y fue el abogado de la defensa el que preguntó específicamente que si tenía que ser un familiar. Ni esa fue la pregunta en el interrogatorio directo, ni esa fue la contestación de ella, y aún a la pregunta del compañero de la defensa, la contestación de ella fue que eso fue especulativo.
Me dice una persona por Twitter, pregunta, quisiera saber si los fiscales estarían de acuerdo con que se transmita por los medios electrónicos la sentencia que se había solicitado para el veredicto, pero entonces no. Bueno, nosotros entendemos que eso es un asunto de jurisdicción exclusiva del tribunal. El tribunal es el que debe determinar si eso debe suceder o no, y nosotros pero ustedes no tendrían ninguna objeción. Nosotros, pues, lo que el tribunal lo que el tribunal determine con nosotros está bien. Oye, yo me imagino que como ocurre con cualquier fiscal de línea, pues hay gente por encima de ellos, ¿verdad? Claro. Secretario de Justicia, además, que tendrá el fiscal general, que tendrán que asumir una posición, ¿no? Porque es la institución la que, ellos representan la institución, es la institución la que se expresa sobre qué es lo que ellos deben, pues, transmitir en sala. Para que el público de nosotros entienda, ustedes son los 3 fiscales de sala, y ustedes tuvieron una encomienda por el Estado de llevar este caso. ¿Qué sucede ahora dentro del Departamento de Justicia? Ahora se sentencia a esta persona, creo que el día 6. El 6 de febrero. 6 de febrero. Y tiene pues entonces un periodo de 30 días para erradicar su apelación. Correcto. ¿Quién se encarga de esto? El procurador. O sea, la oficina de la Procuradora General de Puerto Rico es quien se encarga entonces de contestar el recurso apelativo que radique la defensa. ¿Y cuál es la participación de los fiscales, si alguno, en este proceso? De cooperación, sí. De Cooperación, la oficina orientación. de la Procuradora necesitan algún tipo de información, aclaraciones. Entonces nosotros estamos disponibles para ello. Pero fuera de eso, porque a mí cuando yo llevaba casos como fiscal me preocupaba lo que hacía la gente que estaba apelando. Ah, no, claro. O sea, ustedes esperan que compartan con ustedes los briefs que radiquen. Sí, eso Pues, siempre se acostumbra. siempre, la oficina del siempre. Procurador General, en este y en todos los casos que están en apelación, le envía al fiscal que vio el caso en sala siempre un brief de todo lo que va a radicar, y entonces si el fiscal entiende que hace falta información adicional o se quedó algo importante, se nos da participación. Ustedes traen una palabra, ¿verdad? Nosotros aquí en Arroz y Habichuela, porque aquí hay mucha gente que está escuchando este programa que no son abogados, obviamente. Mucha gente que se cree abogado, pero realmente no. Tenemos, por ejemplo, aquí a Alex, que está en este programa, es casi abogado también. ¿Qué es una apelación? O sea, ¿por qué hablamos de la palabra apelación? ¿En qué se basa? No. O sea, ¿por qué es apelación y no es un certiorari, por ejemplo? Porque ya se terminó el caso, el certiorari sería a mitad de procedimiento. Y en apelación, el tribunal apelativo terminó. está obligado a recibir este caso, porque la apelación es un derecho que tiene el acusado. Correcto. De revisar la determinación que hace un tribunal inferior. Exactamente. Que el certiorari es como que discrecional. El certiorari es discrecional y es algo que va a suceder dentro del juicio, es interlocutorio dentro del proceso. La apelación quiere decir que ya se terminó el proceso y ahora es una segunda etapa, un segundo turno al bate básicamente de que tiene la defensa. Como ocurrió en este caso, porque entiendo que hubo uno que otro certiorari, ¿no? En el proceso de este muchos. caso. Muchos. Sí. ¿Cuántos certiorari se dieron aquí? De verdad que no me acuerdo del número, pero hubo varios. Fueron muchas veces que la defensa recurrió. Me imagino que todos estos rulings que se hicieron que tienen que ver con supresión de evidencia terminaron en el circuito. No todos, pero No todos, pero algunos de ellos. ¿Y qué sucede con esos que ya fueron al tribunal de circuito? Cuando ahora vayan en apelación. ellos pueden volver a levantar lo que ellos quieran, pero esas son cosas que ya se resolvieron por el tribunal dentro del proceso. Lo que pasa es que en la apelación, pues, ellos pueden levantar todos los puntos que ellos entiendan que fueron errores. Y obviamente, para la defensa esto no quedaría ahí, porque ellos, cuando hablamos de apelación, estamos hablando del Tribunal Circuito de Apelaciones, que es un panel que hay de Bayamón, de 3 jueces que van a escuchar esta apelación. Pero si la defensa no está de acuerdo con la determinación, Pueden ir al Supremo. y entonces van al Supremo, pero también van en apelación. También. Ok, o sea, y por ahí siguen hasta el Supremo de Puerto Rico, que eventualmente en su día bajará con su determinación, porque a mí me parece que este caso, ¿no?, por los muñequitos que hemos visto y la posición que ha tomado la defensa, me imagino que van a agotar todo, y obviamente en un caso de que existe una pena de 100 años de cárcel, pues. Osvaldo es bien visionario ahí, el hombre ya en el Supremo Federal. Yo creo que no pasan de... No, estamos en estatal pero todavía. Está bien. Ustedes tenían una serie de testigos, mencionaron como 60 testigos o algo así, ¿verdad? Nuestro listado era de 68. 68. Algunos los sentaron, otros los estipularon. Otros se pusieron a disposición. Los testigos que tiene la fiscalía, pues se anuncian desde un principio a la defensa.
¿verdad? Son parte del pliego acusatorio, de la acusación, ¿correcto? Sí. Correcto. ¿La defensa presentó testigos desde un principio como testigos de defensa o no? No. No. Pero sí presentó testigos, anunció testigos de refutación en un momento dado porque salió a relucir públicamente, ¿correcto? Ellos solicitaron el auxilio del tribunal para citar una serie de testigos como posibles o potenciales testigos de defensa. Ok. ¿Le sorprendió que no presentaran ningún testigo aparte del ingeniero que presentaron? ¿Le sorprendió? A mí no. ¿Esperaban? No. Es bien usual que la defensa habla de 6, 8 testigos y después no se presenta ninguno o se presenta uno nada más. Eso es bien usual en los procedimientos. Aquí, con relación al arma homicida, pues el arma pasó por 3 personas, según la prueba desfilada. ¿Cómo llegaron al arma homicida? ¿Por el Con la primero, por el buena- del medio, con el último? ¿Cómo fue eso? Con la buena investigación de los agentes, es lo único que podemos decir en estos momentos. Y esa investigación de los agentes contó también con la colaboración de la ciudadanía. Correcto. Nosotros siempre estamos invitando a la ciudadanía a formar Correcto. parte de las Gracias a investigaciones. la cooperación de la ciudadanía fue que se obtuvo la información y obviamente se investigó y se llegó al arma homicida. Hemos hablado de la policía, el trabajo ¿verdad? De su equipo de trabajo, de forense. En cuanto al tribunal, ¿cómo se sintieron con el manejo que llevó en la sala el juez Ramírez Yocho? Muy profesional. Excelente. Fue excelente. Excelente. El Mantuvo dominio de la completo sala. dominio Total de sala control. en todo momento. Muy disponible para trabajar en todo momento. Con las partes tuvo la flexibilidad cuando tenía que tenerla. Y fue muy imparcial, muy justo y llevó muy bien los procedimientos. Esto para mí es bien importante porque esto de la sala especializada en asesinato es un experimento. O sea, se le dio esta sala al juez y contempla el Tribunal Supremo eventualmente extender esto a otros tribunales. Por la experiencia de ¿ustedes piensan que eso es una buena idea? Que en toda región tengamos una sala especializada. Yo creo que es excelente. Una sala especializada en casos de asesinato, yo creo que es excelente. Ciertamente el resultado es que se mueven más rápido. Y esa era la pregunta. ¿Cuál es la aportación? Esa, Los- precisamente Los esa. casos tienen el proceso es mucho más ligero. Porque no hay otros tipos de casos Se que ve más que ocupan ese todo el asesinato. calendario del tribunal. Las otras salas tienen mucho calendario. Si ellos se pueden especializar en un solo tipo de caso, lo pueden mover con mucha más rapidez, Y ser eso más está eficiente. ligado al derecho constitucional del acusado de tener un juicio Justo, rápido, rápido. sí, Rápido, justo, rápido. imparcial. Y si ustedes se fijan, inclusive, pues Administración de Tribunales ha puesto equipos que no hay generalmente en otras salas. Tienen monitores, tienen proyectores, pues para facilitar precisamente la presentación de pruebas en los casos de asesinato. Y fuera de lo que ¿verdad? El Departamento de Justicia en su día podría determinar y el Tribunal Supremo, ¿cómo ustedes se sienten como fiscales de sala, ustedes, estar en una sala donde hay cámara de televisión y el proceso se está transmitiendo en vivo? ¿Ustedes se sentirían incómodos, ustedes como A mí fiscales? personalmente ¿Qué no. salvaguarda ustedes piensan que debe tener el sistema? A mí personalmente no me es de mucho agrado la idea. ¿Por qué? Porque hoy en día, para que la ciudadanía coopere es muy difícil. Y si las personas saben que van a salir en la televisión, menos aún van a cooperar, ¿no? Para que un testigo vaya a sala y pase por el proceso ya se nos hace difícil. Imagínense si va a salir en la televisión. Aparte de que yo pienso que los fiscales somos funcionarios públicos, no somos artistas, no somos protagonistas de novelas, nosotros somos funcionarios públicos. Y esto se presta a veces para que las personas busquen un poquito de protagonismo y esa no es nuestra función. Nuestra función es impartir, hacer justicia, buscar la justicia para las víctimas y no entrar en una litigación histriónica que realmente no le favorece a nadie. Y fiscal, pero tú no le ves salvaguardas que el sistema, porque en otras jurisdicciones, en Estados Unidos, que hay muchas jurisdicciones que están transmitiendo, ¿verdad?, en vivo los casos. Vimos el caso de la bebé, la niñita que asesinaron, y que ese caso, pues, estaba el caso de O.J. Simpson y demás, Michael Jackson, donde las cámaras, pues, no se enfocan necesariamente en el testigo y la voz del testigo,
pues no va en vivo, sino que la modifican para que no se sepa, ¿verdad? No se puede identificar por la voz la persona. Claro, obviamente si se dan esas salvaguardas, se protege la identidad de los testigos, que no sea en todos los casos, que se determine caso a caso si se puede hacer en ese caso o no. Claro, y si el testigo entiende que no se siente seguro, pues en esos casos... Correcto. No. Si se toman salvaguardas, pues entonces podría ser, pero... ¿Cómo ha sido la reacción? Supongo que ustedes han salido a comer, mantienen su ¿verdad? Su rutina diaria personal. ¿Cuál ha sido el sentir de la ciudadanía cuando los ven en la calle? De que el sistema funciona, de que es real. Yo creo que lo que nosotros ayudamos es a devolverle un poquito de fe en el sistema de justicia, que estamos dispuestos, al igual que todos nuestros compañeros y lo que siempre hemos hecho, la publicidad lo que ha ayudado es a devolverle un poco la fe en el sistema de justicia. Pero los han recibido, ¿verdad? Dándole respaldo. Hemos tenido expresiones en la calle de Me dicen en un restaurante en agradecimiento. San Juan que entraron y las personas empezaron, ¿verdad? A saludarlos y... Sí. Aquí se sabe todo. No estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque, Sí. pero sí, en cierta medida es bonito recibirlo, Expresiones pero Vamos. es raro para nosotros. Pregunta muy interesante, Samuel Salgado. Dice, pregunto, si poner al padre como testigo y luego ponerlo a disposición fue una estrategia para tenerlo fuera de la sala. Preguntan. Nosotros hasta el último momento no sabíamos que si lo íbamos a necesitar o no como testigo. Si me llegan a preguntar a mí, yo les digo que no contesten la pregunta. Pero ya está bien. La contestó bien. Me pregunta Johnny Ortiz si confiaban en el testimonio del paciente de metadona o si llegaron a tener dudas, pues, Jamás que pudiera dudamos. rebotarles. Jamás dudamos. Si hubiéramos tenido duda de Luis, no lo hubiéramos sentado. Vamos entonces a abrir las llamadas al público. Hay un aspecto sobre eso, ¿verdad? Sí, dale, 758-7230. Que hay una cosa que se llama la corroboración, que mucha gente piensa que porque el testigo es X o Y o un maleante o lo que sea. De hecho, muchos casos se prueban en las cortes con maleantes, ¿verdad? Porque usualmente las tres monjitas no son testigos de los asesinatos y demás. Pero obviamente los fiscales hacen un ejercicio de corroboración, que es que ustedes se sientan con la persona, escuchan la historia y tratan entonces de establecer si lo que esa persona le está diciendo pues es la verdad en base a otra información que ustedes tienen, ¿no? No solamente los fiscales, sino los fiscales junto a la policía, que corroboran muchos de los dichos de ellos. Una pregunta rápida antes de pasar a la llamada del público, que es una pregunta que se hace el pueblo. ¿Por qué darle inmunidad a la persona que tenía el arma? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Si le vamos a explicar al pueblo que se hace esa pregunta. Muchas veces se da inmunidad porque si no, no vamos a conseguir que los testigos vengan a declarar libremente. O sea, ellos, número uno, tienen miedo de, como lo dijo el testigo en la silla, hay unas leyes en la calle, los testigos, los chotas los matan. Y entonces, para asegurarnos, para darles un poquito más de seguridad en lo que van a declarar, pues tenemos que estar seguros de que nos van a decir la verdad y que no va a depender de que los vamos a procesar después, independientemente de la ayuda que nos den. Muy bien, vamos a coger varias llamadas del público. Noti1, buenas tardes. Buenas. Adelante. ¿Quién me habla? Sí, anónimo. Adelante. Mira, quiero felicitar a los fiscales porque yo entiendo que hicieron un buen trabajo y se necesitan fiscales como ellos para aclarecer estos asuntos así que hay que han pasado aquí en Puerto Rico. Y unos fiscales así se necesitan para el caso de Ana Castro, que llevan mucho tiempo sin esclarecer y es algo que se debe de estar certezando de ese niñito porque ha pasado tanto tiempo y esa señora ni por negligencia le han tratado a ella, porque la mamá estaba ahí, ella independientemente ella debe de saber qué fue lo que pasó aquí. ¿Cómo no? Pues gracias, amiga. Tenemos otras llamadas. Noti1, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciados. Y además está decir felicidades a los honorables que se encuentran con ustedes ahí. Gracias. Yo dije que cuando se terminó este caso, pues se hizo justicia y en cierta medida se salvó la justicia, porque había que sacar a esa persona culpable. Y otra de las cosas es que ahora se abre una brecha grande
en cuanto a los casos con las evidencias circunstanciales, que eso es un triunfo mayor. ¿Cómo no? Un punto bueno. Gracias. Noti 1. Hello. Sí, adelante. Buenas tardes, Noti 1. Sí, está al aire. Buenas tardes. Primero, felicitarlo por el programa que tienen y una pregunta bien sencilla. ¿Quién logró la convicción? ¿La evidencia o los medios noticiosos? No entendí. No, ¿puede repetirla, que no la entendimos. ¿Quién logró la convicción del señor Casella? ¿La evidencia o los medios noticiosos que lo habían juzgado previamente al juicio? Sin duda alguna, la evidencia. La evidencia. El trabajo que se hizo, la evidencia. Robusta y Noti 1. convincente. Muy buenas tardes, habla Valiente. Valiente, adelante, Yo rapidito. quiero decirle a los señores fiscales que yo asisto a una iglesia episcopal y entiendo que además de mi iglesia, otras iglesias estaban orando por ellos. Amén. Porque Puerto Rico tiene sed y hambre de justicia. Y ellos lograron poner en alto la justicia en Puerto Rico. Pero me pregunto una cosa, ¿cabe la posibilidad que la exposición al pueblo de un caso como este haya empezado con lo que hizo el juez Casella en la investigación? Que pasen buenas tardes. Sí, no creo que vayamos a hablar de los juez Casella, creo que está bastante claro, Sí, y los fiscales se han expresado en Si otras tienen ocasiones. preguntas del caso específicamente, Sí. pues con mucho gusto. Noti 1. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mira, yo estuve conectado con Noti1, con los fiscales por las tardes y nunca ubiqué en dónde estuvo Pablo Casella en el momento del asesinato. Gracias, te escucho. ¿Cómo no? Bueno, a la hora del Bueno, asesinato él estaba frente a la víctima. Según Eso el- fue lo que se probó. Según el jurado estaba Y allí. eran las únicas dos personas, la víctima y él, que estaban en la casa en ese momento. Correcto. Noti 1. Sí, buenas tardes. Adelante. Estoy verificando, preguntando, en el caso ellos están refiriéndose, los fiscales, de que hubo un trabajo excelente de parte de las agencias y que eso ayudó a resolver el caso. En esta parte, entonces, hay un contraste entonces con el caso de, por ejemplo, el niño Lorenzo, que entonces no se ha hecho un buen trabajo. No, No, eso no es no. lo que dijimos. Eso no es lo que hemos dicho jamás. Se ha hecho un excelente trabajo. Son casos distintos, es todo. Es que es una Y- investigación activa. Correcto. No solamente eso, en este caso nosotros tuvimos cooperación del pueblo y eso no lo ha habido en los otros casos. El equipo de trabajo es el mismo y los fiscales son excelentes, pero nos hace falta la ayuda ciudadana. Noti 1. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿No? Sí. Sí. Buenas tardes, Felicidades a todos, a todo el panel. Gracias. 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 Sí, sobre los turnos finales, que a la defensa le toca a uno y a la fiscalía dos, a ver si me aclaraban. Y un comentario del Cabán que el señor Padilla habló de pasillo, los abogados de pasillo, que mencionó a Galdía Eso, y a Alvin Cabán. eso Espérate, eso cogería un ¿lo programa. ¿Lo autorizas a Por eso hablar? cogería un ¿Tú programa. lo autorizas a hablar? No puede hablar de eso. No. Lo que pasa es que yo no le tiro a ningún compañero abogado. Yo no hablo de compañeros abogados. Muy bien Eso es todo dicho. lo que yo tengo. Y lo otro, pues son las reglas de procedimiento criminal Que lo hemos que discutido aquí en el indican que son programa. 2 turnos para el fiscal. Vamos a la última llamada. Noti 1. Buenas tardes. Adelante. Yo quiero felicitar a los fiscales, primeramente. Ellos nos devolvieron la fe en la justicia con este caso, ya que nosotros últimamente estábamos viendo tantos casos que no se esclarecían o que pues no eran cónsonos con lo que se supone que es la palabra justicia. Y yo para mí creo que el golpe de gracia de ese testimonio que ustedes dieron, a los fiscales, fue el mismo tiro de gracia que le dio Castella a su esposa en la cabeza. Ustedes con el testimonio de la patóloga fue que ganaron este caso. ¿Cómo no? Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya nos Bueno, quedan yo 2 creo que fue minutitos. uno de varios testimonios importantes en el caso. O si esa prueba científica, a mi entender, fue fundamental. Correcto. La prueba de balística, ¿verdad? La prueba de balística fue... Por eso dije desde un principio que, ¿verdad? La participación del Instituto de Ciencias Forenses en este caso fue sumamente importante y la cooperación y la coordinación con ellos fue muy exitosa. Ahora yo le pregunto antes de terminar, ¿qué ustedes piensan del programa Los Fiscales? Hazle la advertencia, no tienen que Tú contestar. sabes que cualquier cosa que ustedes digan la pueden usar después. En una promoción y eso. No, definitivo. No están obligados a No, contestar la pregunta. déjame hacerlo al revés. De parte mía, ¿verdad? Que he tenido mucha experiencia en la Corte Federal, que es principalmente mi experiencia allí, pues noté
claramente que los fiscales de Puerto Rico están a la altura, ¿verdad?, de los mejores fiscales en la esfera federal, y que este caso lo demostró, porque ustedes lucieron siempre bien preparados, se ve que estudiaron su caso, que se lo conocían de la A a la Z, y que lo llevaron de corazón, que es lo importante. En ese tipo de cosas, si uno no cree en lo que uno está haciendo, se le nota. Y a ustedes se les notaba que ustedes creían en lo que ustedes estaban haciendo, o sea, estaban convencidos de verdad de su caso, y lo llevaron con ese convencimiento. Eso siempre el jurado pues lo nota. Pues muchas gracias. Pero quiero que sepan que los fiscales en Puerto Rico, todos, no vamos a estar radicando cargos si nosotros realmente no creemos en el caso. Y si no tienen la prueba tampoco. Mucho Eso menos. mucha gente tiene que entenderlo. Yo, en mi carácter personal como director de la estación, y creo que a nombre de los radioescuchas de Noti1 los quiero felicitar, porque no es fácil llevar un caso de prueba circunstancial y contra un acusado pues que tiene unos lazos familiares con una persona muy conocida, ligada al sistema judicial en Puerto Rico, aunque sea en la esfera federal. Creo que fueron muy valientes y quiero felicitarlos. El logro de ustedes es el logro de Puerto Rico, y ojalá y el Estado comienza a pensar en que ustedes necesitan más recursos, porque Puerto Rico está en una situación muy delicada en cuanto a la criminalidad, y si los casos no se esclarecen, pues difícilmente vamos a lograr bajar esa incidencia criminal. Es bien importante que el nuevo secretario de Justicia, el licenciado César Miranda, haga un esfuerzo mayor a lo que pudieran haber hecho algún otro funcionario como secretario de Justicia, y darle los recursos que necesitan los fiscales. Es increíble que muchos acusados tengan el doble, el triple o 4 veces más recursos económicos que los fiscales de Puerto Rico para llevar los casos que como dice Osvaldo, que los que pueda tener el Estado. Así que tome nota el licenciado César. Y que cumpla con su compromiso Miranda programático de que los fiscales hay que convertirlos en fiscales de carrera antes de que termine este cuatrenio, porque eso está ahí en blanco y negro. Muchas felicidades, licenciado Muchas Rubio, licenciada Izares, y a la licenciada Parra, de verdad, y muy agradecidos del trabajo que hicieron a nombre del pueblo de Puerto Rico. Gracias por venir, y gracias a Capó también por permitirle a los fiscales que compartir gracias la al fiscal. Gracias. Y aquí cuando quieran venir, yo sé que ahora pues tienen, ¿verdad? Son fiscales, pero el día que dejen de serlo pueden venir a sustituir a Ernie. Osvaldo, que pasen buenas tardes. Gracias, Buenas tardes buenas a todos. tardes.